Fui sujeto de prueba en un experimento genético secreto del gobierno que no quieren que sepas. Amigo, ¿por qué no te haces unas pruebas médicas? Algunos pagan bastante bien, me dijo un día mi mejor amigo Harold. Me había estado quejando de lo caras que iban a ser las últimas reparaciones de mi coche. Ser el amigo que siempre le da una luz y herramientas a quien quiera que esté arreglando un coche y nunca confiar en mí mismo para hacer nada de trabajo, finalmente me pasó factura, y el taller donde estaba mi Honda me cobraba $800. ¿No tienes que estar sano para hacer eso? Zrenia pregunté. Recuerdo haber buscado en Craigslist a alguien lo suficientemente desesperado como para publicar un trabajo y, con suerte, ganar dinero rápido. Estaba a punto de escribir un trabajo de inglés para un estudiante de preparatoria por $20. No, hombre, hay pruebas para todo, algunas para fumadores. Tosió Harold después de darle una calada al porro que nos pasábamos. Algunas para no fumadores, fanáticos de la salud, teleadictos, lo que sea. Ahí fuera hay algo que pueden probarte. Después de otro ataque de tos, me entregó el porro que ardía rápidamente y me dijo, ¿y no hacen pruebas de drogas ni nada? Algunos sí. Si cumples con ciertos criterios, hay quienes pagan mucho dinero, dijo mientras yo entraba al porro. Tosí antes de responderle. Era algo muy fuerte. ¿Y cómo es que de repente eres un experto en pruebas médicas? Él sonrió y dijo, ¿cómo crees que de repente puedo comprar esta hierba tan buena? Tenía razón. Harold era de los que compraban lo más barato que se pudiera imaginar, pero en el último mes su gusto había mejorado. Lo pensé un segundo y me di cuenta de que no se había quejado de la falta de dinero en los últimos meses. Desde nuestro último año de preparatoria, siempre necesitaba ayuda para comprar sus entradas de conciertos, comprar marihuana, pagar el agua. Cualquier cosa que costara más de $20 siempre parecía necesitar ayuda. Pero ya no. Rayos, había comprado la hierba que fumábamos él solo, y a juzgar por la intensidad de mi colocón, era buenísimo. ¡Qué demonios!, pensé. Había cosas peores que podía hacer por dinero. Harold me llevó hasta el anodino edificio médico, al borde del centro de la ciudad, y estacionó en el estacionamiento de concreto de 3 pisos al lado. ¿Seguro que encontraré algo? Sin el subidón de la noche anterior para tranquilizarme, me preocupaba no poder arreglar mi coche antes de que la pizzería a la que hacía reparto contratara a alguien para reemplazarme. Tranquilo, amigo, están haciendo un montón de cosas ahí. Además, me dan una bonificación si recomiendo a alguien que elijan. Me dedicó una gran sonrisa. Si había algo en lo que podía confiar, era en Harold, financiando su adicción a la marihuana. Si así lo crees, dije. Ambos bajamos del coche, tomamos el ascensor hasta el primer piso y caminamos hasta la entrada del edificio color crema. Era mucho más interior de lo que parecía exteriormente. Una planta baja amplia, blanca y transparente, con mucho espacio abierto y una zona de estar con 8 sillas de aspecto cómodo, junto al mostrador de recepción. Una joven sentada detrás con auriculares hablaba por el pequeño micrófono que colgaba delante de su boca. Harold se dirigió directamente a la recepción y le sonrió. Antes de que pudiera hablar, ella levantó un dedo en señal de «un segundo, por favor», sin apartar la vista de la pantalla del ordenador. «Por supuesto, doctora Brown, les avisaré enseguida». Extendió la mano detrás del escritorio y miró hacia arriba. «Lo siento. ¿En qué puedo ayudarle?» «Ah, hola, Harold». «Hola, Steph», ella suspiró. «Harold, te lo he dicho 2 veces antes, no estoy interesada». Harold la interrumpió. «No vine a invitarte a salir otra vez, lo prometo. Vine a traerte una recomendación». Me señaló con el pulgar hacia atrás. Sonreí y saludé con la mano. Entendí por qué Harold había intentado invitarla a salir. Era guapísima. Su ceño fruncido se transformó en una pequeña sonrisa. «Por supuesto. ¿Puede decirme su nombre, por favor?» Me acerqué al escritorio y la miré cortésmente. «Richard Pinsky». Escribió un segundo antes de decir nada. «Voy a imprimirte unos formularios que tendrás que rellenar». Dejó de escribir y metió la mano debajo del escritorio. Vi a Harold echando un vistazo a su escote antes de que se incorporara con un fajo de papeles y un portapapeles. «Aquí tienes, Richard». «Harold,
¿Por qué no te sientas con él y le ayudas a llenarlos? Stephanie lo fulminó con la mirada. Su insatisfacción por sus anteriores insinuaciones era evidente en su rostro. Sujetó los papeles al portapapeles y señaló con la mayor cortesía posible hacia la zona de asientos. Nos sentamos y miré las portadas. Las primeras 2 páginas eran lo típico que esperarías encontrar en cualquier consultorio médico. Peso, edad, listas de malos y buenos hábitos. Lista de alergias, ninguna. Medicamentos, ninguno. Y por supuesto, las preguntas que me daban pavor en cualquier formulario médico. Antecedentes familiares. Esto siempre me resultaba incómodo porque, aunque no me diagnosticaran nada, siempre existía la pequeña posibilidad de que mi genética se activara de repente. La mitad de mi familia materna tiene esquizofrenia o depresión, y mi familia paterna es increíblemente propensa al cáncer y la diabetes. Ni siquiera me sentía cómoda hablando con Harold de estas cosas, sobre todo de la esquizofrenia. Me tomé un segundo antes de mirar la lista y tachar mi historial familiar. Realmente necesitaba ese dinero. Necesitaba arreglar mi auto y volver al trabajo cuanto antes si quería pagar la renta a tiempo. Suspiré y marqué la diabetes y varios tipos de cáncer que mi familia había padecido a lo largo de los años. Me aseguré de no marcar la depresión, el trastorno bipolar ni la esquizofrenia. No te preocupes, hombre. El cáncer y la diabetes son bastante comunes. Seguro que no te afectarán demasiado, dijo Harold. Estaba inclinado en su asiento, mirando el portapapeles en mi regazo. Estás incomodando a este hombre. Ya me cuesta bastante llenar esta mierda. ¿Podrías no parecer tan ansioso por tu bono de recomendación? Srenia. Lo siento. Solo pensé que podía ayudar. Se recostó en su asiento y sacó el teléfono del bolsillo. Pasé la página y miré la siguiente. ¿Qué demonios? Eran un par de bloques gigantes de texto denso, con una letra tan pequeña que apenas podía leerlos. Lo más fácil era el título de la página en la parte superior. Acuerdo de autorización médica. Hola, Harold. Se apartó de su teléfono y me miró. Pensé que no querías mi ayuda, hombre. Deja de hacerte el listo y dime qué diablos es esto. Miró el papel durante medio segundo antes de reírse. Esa es solo la autorización para realizar exámenes médicos, hombre. La mayor parte es solo legal. Básicamente dice que pueden examinarte, tomarte muestras de sangre y cosas así. Tiene sentido. Encontré la parte inferior del documento donde estaba impreso mi nombre, firmé y feché la línea de firma, tal como me indicaba el papel. La página siguiente era un bloque de texto denso similar que apenas pude descifrar. Esta tenía un acuerdo de confidencialidad en la parte superior. Interrumpía Harold. Sé lo que es un NDA, Harold. Firmé el acuerdo de confidencialidad, que resultó ser la última página, y me levanté para devolverle el portapapeles a la recepcionista. No es necesario. Le informaré al médico que ya está listo para subir. Volví a sentarme y, sin saber qué hacer mientras esperaba, saqué el teléfono e intenté buscar información sobre la empresa con la que acababa de firmar un acuerdo de confidencialidad y los formularios de consentimiento. Según su sitio web, Dynamic Medical Machines era una de las empresas líderes en diseño de dispositivos biomédicos. Antes de poder hacer clic en ningún enlace, oí un fuerte pitido y levanté la vista. El ascensor más cercano se abrió y salió una mujer mayor con bata blanca. Nos miró y nos dedicó una amplia sonrisa. Buenas tardes, Harold. Steph me dijo que estabas aquí con tu amigo. Me giré y lo miré. Me devolvió la sonrisa. Surgió en la conversación. La mujer llegó a donde estábamos sentados y extendió su mano. Soy la doctora Brown. Soy el jefe de desarrollo aquí en DMM. Lo sacudí y le dije, Rick, hago reparto de pizzas. Se rió. Para ser una mujer tan seria, tenía una risa cálida. No hace falta que nos digas a qué te dedicas. No todos los que vienen a la selección vienen porque hayan tenido éxito. Harold probablemente pudo ver la mirada preocupada en mi cara. Estarás bien, Rick. Estaré aquí abajo esperando. Si me acompaña en el ascensor arriba, podemos iniciar su evaluación. La doctora Brown se hizo a un lado para mostrarle el ascensor abierto por el que había entrado. Buena suerte, dijo Harold mientras caminábamos hacia el ascensor.
Cuando ambos estuvimos dentro, la doctora sacó una credencial de su bolsillo y la pasó frente a un escáner situado justo debajo de los botones del ascensor. Cuando la lucecita roja se puso verde, pulsó el botón 3 y las puertas se cerraron. Intenté entregarle el portapapeles, pero ella hizo un gesto con la mano. No manejo papeleo. Alguien estará allí para manejarlo. Volvió a tener la mirada seria y se quedó en silencio mientras el ascensor tardaba un montón en subir 2 pisos. Intenté disipar el incómodo silencio. Entonces, ¿qué haces aquí? Ella no apartó la mirada de la puerta. No puedo responder a ninguna de tus preguntas antes de que pases por admisión. Admisión, procesamiento. O esta empresa era una empresa médica legítima o era un matadero. Las puertas se abrieron y vi a otra recepcionista y otra habitación blanca y limpia, con un escritorio también blanco. Esta habitación era mucho más pequeña, aproximadamente del tamaño de una sala de espera normal, de un consultorio médico. La doctora señaló con la mano el escritorio de la recepcionista y me acerqué. «Richard», logó la recepcionista. Le entregué el portapapeles y examiné cada papel con atención. «Todo parece estar en orden. Puede llevárselo, doctor». Oí un zumbido fuerte y la única puerta de la habitación se abrió con un clic. El médico ya estaba junto a ella y me hizo pasar. «¿Puedes decirme?», intenté preguntar, pero la doctora Brown me interrumpió. «Le guiarán por el proceso y las pruebas antes de que pueda decir nada. Por favor, entre en esta sala, siéntese en la silla de reconocimiento y espere al flebotomista. Una vez que terminen todas las pruebas, podremos hablar más», dijo, abriendo una puerta sin rótulos que daba a una sala de reconocimiento de aspecto típico con una silla de reconocimiento cubierta de papeles. Cuando me senté, el médico cerró la puerta y comenzaron las pruebas. Un hombre con uniforme de enfermera apareció un par de minutos después con jeringas preselladas y me extrajo 3 viales de sangre. Fue amable, pero no conversó mucho. Al terminar, me dio un vaso y me llevó al baño para hacerme un análisis de orina. ¿Prueba de drogas? El flebotomista respondió: «Sí, pero no te preocupes, es solo por compatibilidad». «¿Compatibilidad?», suspiró. No debía haber dicho nada. «Cuando termines, deja la muestra encima del inodoro, en el recipiente marcado, y regresa a la sala de examen». Cerró la puerta tras de mí y me quedé mirando. Incluso el baño era de un blanco puro, igual que el resto de las habitaciones en las que había estado hasta entonces. No sé cómo lo mantenían tan limpio. Así que oriné en el vaso y lo dejé en la cesta marcada encima del inodoro. Abrí la puerta y volví a la sala de reconocimiento. O al menos lo intenté, ya que la puerta estaba casi bloqueada por una gran máquina en un carrito. «Oh, disculpe, déjeme atender». Un hombre asiático bajito se acercó y sacó el carrito de la puerta, permitiéndome volver a la sala de reconocimiento. Al sentarme en la silla, vi lo que había estado haciendo justo fuera de mi vista. Estaba tomando lo que parecía un gorro de baño con un montón de electrodos y conectando cables que salían de la máquina. Me vio mirando la máquina y el gorro de natación con cables que salían de él y se rió. «Soy el Dr. Chow. Este gorro leerá las señales eléctricas de tu cerebro mientras me respondes algunas preguntas». «¿Como un detector de mentiras?», pregunté. «Un poco más complicado que un detector de mentiras, pero sí». «¿Y si pudieras?». Sostuvo el gorro, ahora completamente conectado, frente a él. Suspiré y me puse el maldito aparato en la cabeza. Me alegré de llevar el pelo corto. No tenía ni idea de cómo Harold ajustaba el gorro de goma a su hermosa melena hippie. Después de que la gorra estuvo firmemente sobre mi cabeza, el doctor Joe accionó un par de interruptores en la máquina y movió la pantalla hacia él para que ya no pudiera verla. «Ahora te voy a hacer una serie de preguntas y necesito que las respondas con la mayor sinceridad posible. ¿Entendido?». «Supongo. ¿Puedo preguntar por qué?». «No, a menos que quieras violar el acuerdo de confidencialidad que firmaste. Ahora…». Sacó un portapapeles del carrito. «Ahora, por favor, di tu nombre completo». «Richard Pinsky». No oí ningún sonido ni nada, salvo un leve zumbido persistente proveniente de la gran máquina en el carrito. El Dr. Chow miró la pantalla un segundo antes de volver a la carpeta. «Está bien.
¿Amas a tus padres? Eso fue una pregunta extraña, supongo. Vuelva a la pantalla y luego al portapapeles. ¿Encuentra usted a los niños sexualmente atractivos? ¿Qué carajo es esa pregunta? ¿Qué clase de pregunta es cualquiera de estas? Ya me cansé. Me llevé la mano a la cabeza para quitarme la gorra, pero sentí una mano suave sobre la mía antes de que pudiera. Mira, sé que suena raro, pero tenemos que eliminar a cualquier persona indeseable de nuestros ensayos. ¿Te imaginas por qué no queremos que ningún abusador de menores participe en un ensayo médico? Lo pensé. Supongo que tenía sentido si lo pensabas de cierta manera. ¿Ahora te parecen sexualmente atractivos los niños? Zrenia preguntó de nuevo. Suspiré. No. Volvió a mirar la pantalla. Bien. Ahora bien, si un tren sale de una estación en Los Ángeles viajando hacia el este a 80 kilómetros por hora y otro tren sale de otra estación en Williamsburg viajando a 90 kilómetros por hora viajando hacia el oeste, ¿cuánto tiempo estarán en curso de colisión antes de que se produzca la muerte térmica del universo? ¿Qué? Zrenia pregunté. ¿Cómo demonios iba a responder a esa pregunta? Era más una ensalada de palabras que una pregunta comprensible. El Dr. Joe volvió a mirar la pantalla. Está bien, tengo lo que necesito. Colocó el portapapeles en el carrito y me quitó la gorra de la cabeza. ¿Eso es todo? Conseguí lo que necesitaba. La doctora Brown volverá pronto, dijo. Fue casi cómico lo rápido que abrió la puerta y sacó la gran máquina y el carrito. Ni siquiera se molestó en desenchufar el sombrero de la máquina después de haberlo enchufado con tanto cuidado. La doctora Brown llegó unos 10 minutos después. Su rostro serio había desaparecido y ahora tenía una amplia sonrisa. Señor Pinsky, acabo de hablar con el doctor Joe y vi los resultados de su prueba. Parece que tiene lo que necesitamos. Me senté confundido. ¿Qué necesitas? Tu mente. Más específicamente, tu cerebro. Tienes el tipo de cerebro que buscamos para nuestros nuevos ensayos de implantes. Eso estuvo bien, supongo. Espera un momento. ¿Implante? Ella suspiró. El ensayo implica cirugía, sí, pero recibirás una buena compensación. Nuestro paquete habitual implica un pago inicial de $4,000 por la cirugía y $1,500 al mes mientras participes en el ensayo. $4,000. $4,000. Era demasiado bueno para ser verdad. No solo podría arreglar mi auto, sino que ni siquiera tendría que trabajar mientras durara el juicio. ¿Harold forma parte de este juicio? Sí, pero por favor, no le hables del juicio ya que viola el acuerdo de confidencialidad. Lo entiendo, la interrumpí. Me había interrumpido tantas veces por el acuerdo de confidencialidad y no me había contestado, que se merecía al menos una. Ella se rió. Sí, probablemente me lo merecía, pero por favor, escúchame. Estamos desarrollando un dispositivo que, con suerte, podrá transferir pensamientos entre dos personas diferentes. Lo llamamos Proyecto Telepatía. Esto era una locura. Una misteriosa compañía médica me iba a pagar por ponerme un dispositivo en la cabeza que podía transferir pensamientos. Pero, por otro lado, había $4,000. Con ese dinero incluso podría pagar mis tarjetas de crédito. Compañía médica loca. $4,000. ¿Cuándo me pagarán? Su rostro estaba serio cuando respondió, sin un atisbo de sonrisa en su rostro. Tan pronto como firme los papeles que autorizan la cirugía. Lo pensé un minuto más. El cumpleaños de mi hermano se acercaba y no había podido regalarle nada en los últimos 2 años. Las compañías de tarjetas de crédito me habían enviado varias cartas solicitando sus pagos. ¿Dónde me inscribo? Zrenia, pregunté finalmente. ¿Qué podría salir mal? Resulta que mucho. Firmé algunos papeles más y fui al banco para asegurarme de que el cheque que me dieron no rebotara y de repente era $4,000 más rico. ¡Mierda! Zrenia, me dije a mí mismo al revisar el saldo de mi cuenta en el móvil por tercera vez desde que llegué a casa. Te dije que era de verdad, tío, me regañó Harold mientras yo estaba sentado en el sofá mirando el móvil. Le dio una calada al porro que había encendido después de sentarnos. Ahora era evidente,
entre los impecables interiores del edificio y el cheque de $4,000, que eran legítimos. Claro que ser legítimos significaba que iban a implantarme algo en la cabeza. ¿También estás en el proyecto Telepatía? En respuesta, Harold se golpeó la nuca entre el cráneo y el cuello. No te preocupes, hombre. En realidad, no es una cirugía cerebral. La cosa tiene el tamaño de una moneda de 25 centavos con un par de cables diminutos. La instalan justo debajo del cerebelo. ¿Cerebelo? ¿Cuándo aprendió algo el que abandonó la secundaria? La sonrisa de Harold se desvaneció por un segundo. Volvió a sonreír antes de volverse molesta. Supongo que por una vez sí presté atención. Ese pequeño tropiezo fue extraño para Harold, pero ahora que no estaba en la ruina todo el tiempo, quizá por fin tenía algo de autoestima y no aguantaría tanto los desaires amistosos. O quizá yo solo estaba siendo demasiado pesado. Sea como fuere, ignoré la mirada extraña que me había dirigido por medio segundo. Al recordarlo ahora, debería haberlo visto como la primera señal de que algo andaba mal. Pero a veces soy un idiota y preferí olvidarlo. Nuestra conversación no llegó a mucho, y después de 1 o 2 horas, Harold me dejó con aproximadamente 1 gramo de la excelente hierba que había traído consigo. Eran las 4. Estaba cansado de todas las pruebas y de tener que levantarme a las 7 de la mañana, pero era demasiado tarde para echarme una siesta. En el taller se alegraron de saber que por fin podían empezar a trabajar en mi coche. Pagué la factura del móvil, que estaba atascada, y realicé el primer pago a mi tarjeta de crédito en 6 meses. La noche transcurrió sin incidentes, salvo por ponerme al día con los episodios de la última serie de Marvel en Netflix. Intenté dormir un par de veces, pero me despertó bruscamente una llamada telefónica a las 7 de la mañana. «Hola», dije aturdido. «Hola, señor Pinsky. Le llamo de Dynamic Medical Machines». Me incorporé, sintiéndome repentinamente despierto a pesar de las 5 horas que había dormido. «Oh, hola. ¿Qué pasa?» «Llamo para programar su cirugía». «Eso es rápido, no pierdan el tiempo». La mujer al otro lado del teléfono se rió. «El tiempo es oro, Richard. Somos una empresa que genera ganancias. Tenemos un lugar más tarde en la semana y otro para más tarde hoy, si no estás ocupado». «¿Hoy? ¿Por qué querrían hacerlo tan rápido?» La respuesta me llegó casi en cuanto la pregunté. No tenían a nadie más en el estudio. Encontraron algo excepcional que necesitaban y no quisieron perder el tiempo cuando por fin lo consiguieron. Fue agradable sentirme valioso por una vez en la vida. «Señor Pinsky, ¿está ahí?» «Sí, lo siento». «¿Cuánto durará la cirugía?» «No podemos garantizar el tiempo de recuperación, pero suele ser de 1 o 2 horas antes de que pueda irse a casa. El implante no requiere anestesia general y no es profundo, así que una vez instalado, solo se necesitan un par de puntos y analgésicos suaves», dijo la amable mujer al otro lado de la línea. «¿Qué tal entonces hoy? Pasaré a recogerte sobre las 6, ¿te parece bien?» «Swing», dijo Harold mientras salía por la puerta del copiloto. «Suena bien». Cerré la puerta y observé cómo la piedra eterna se despedía con la mano mientras se alejaba. De nuevo allí, después de un solo día, dispuesto a ponerme un implante en la cabeza. Este era el comienzo de una historia sobre el origen de un superhéroe o una película de terror. Aún no sabía cuál de las dos. Entré al vestíbulo y fui directamente al mostrador. Stephanie estaba de nuevo en recepción. «Hola, señor Pinsky. ¿Ya es un gran día?», preguntó antes de pulsar un botón en su teléfono. «Me aseguraré de avisarle a la doctora Brown que está aquí». «No te preocupes», dije antes de ir a sentarme en una de las sillas. «No hace falta, Rick». Me dirigí al ascensor más cercano a los asientos de espera y encontré a la doctora Brown de pie en el ascensor. Era el del lado opuesto del que habíamos tomado ayer. «Eso fue rápido», dije antes de entrar al ascensor. «¿Alguna razón en particular para tomar este ascensor en lugar del otro?» La doctora Brown tomó su credencial y la agitó frente a un escáner que emitió un pitido y pasó de un rojo brillante a uno verde antes de que ella presionara el botón B en el nivel del piso. «Este es el único que lleva al sótano, donde está el quirófano», dijo. La miré, repentinamente preocupado por lo que acababa de firmar.
Me miró a la cara y me dedicó la cálida sonrisa que había disfrutado ayer. Sé que suena a película de terror. Somos una empresa médica que implanta dispositivos en el sótano de nuestro edificio corporativo sin rostro. Puedo garantizar que no somos tal cosa. El sótano está completamente equipado con el mejor equipo y personal médico de toda la ciudad. 3 salas de recuperación, 2 cirujanos y 4 enfermeras. La comida viene directamente de la cafetería de la empresa en el piso de arriba, así que incluso la comida será mejor que la del hospital. Las puertas se abrieron cuando ella terminó su discurso. Abrí los ojos. Había una luz cegadora que me impedía ver nada, y el dolor me obligó a cerrarlos de nuevo. ¿Qué demonios está pasando? Estaba en el... Mi voz se fue apagando. ¿Dónde demonios estaba? Estaba confuso y me dolía la nuca. Señor Pinsky, me alegra verlo despierto. ¿Cómo se siente? Reconocí la voz de la doctora Brown. Tenía dolor de cabeza. Me duele la cabeza, dijo una voz robótica desde un altavoz cercano. ¿Qué demonios? ¿Qué demonios?, repitió la voz del robot. Veo que el implante está funcionando. Intenté no pensar en lo que iba a decir antes de decirlo. No me apetecía volver a oír mis propios pensamientos saliendo de algún altavoz de la computadora. ¿Por qué no puedo recordar nada? Hubo algunas complicaciones, dijo la doctora Brown. No pude verlas, pero me imaginé su expresión de preocupación. Hubo retroalimentación del implante después de conectarlo a su cerebelo y perdió el conocimiento. Los cirujanos y médicos pudieron prevenir cualquier daño, pero es previsible que haya algo de pérdida de memoria. Intenté abrir los ojos de nuevo. Se habían adaptado un poco más y pude distinguir la habitación del hospital donde estaba. La doctora Brown estaba sentada en una silla junto a mi cama, con aspecto de haberse puesto cómoda hacía horas. ¿Qué hora es?, Zrenia pregunté. Parpadeé un par de veces para intentar que mis ojos se acostumbraran más rápido a la luz. Ella se rió un poco. Todavía veo que estás un poco desorientado. Todo normal, te lo prometo. Y son las 7:15. Miré frenéticamente de un lado a otro de la cama buscando mi teléfono. Harold probablemente seguía en la sala de espera, buscándome. Harold fue informado de tu estado y te manda saludos. Sacó algo de su bolsillo y me lo entregó. Era un teléfono, mi teléfono. Abrí la pantalla en cuanto lo tuve en mis manos y vi un mensaje de Harold que decía: «Descansa un poco». «¿Cuánto tiempo hasta que salga de aquí?», le pregunté. La doctora Brown tomó un portapapeles que estaba pegado al frente de la cama y lo examinó. «Todo parece estar bien según toxicología, pero queremos que pase la noche en observación». «Esto es una maldita molestia», repitió el altavoz. Miré a mi alrededor y vi que el altavoz estaba en un carrito en la esquina de la habitación. Tenía la máquina que había usado el doctor, pero sin la tapa puesta. La doctora Brown volvió a reír. «Entiendo. Por supuesto, no le cobraré por su atención. Y también me han autorizado a darle una pequeña bonificación por la molestia. Si desea revisar su cuenta». Lo hice. Había $1,000 extra desde la última vez que lo revisé. Un poco menos molesto. La conversación se escuchó de nuevo. «¿Podemos apagar esa maldita cosa?», le pregunté al médico. «Por supuesto». Se levantó de su asiento y apagó la máquina. No había notado el zumbido que hacía hasta que se apagó, y la habitación quedó en un silencio maravilloso. Ahora tengo otras cosas que hacer. Las enfermeras están de guardia 24/7 justo afuera de su habitación. La cena es a las 9. Si me disculpan, le agradecería. Sin más explicaciones, salió de la habitación a toda prisa. Ahora que la doctora Brown no estaba allí para distraerme, noté la picazón en la nuca. Intenté sentir de dónde venía, pero me aparté al sentir un pequeño dolor al tocarlo. Estaba en el sótano de un hospital en pleno centro. Complicaciones de la cirugía me obligaron a quedarme dentro y tenía un implante que transmitía mis pensamientos a una máquina en mi habitación. Espera un momento. El implante estaba funcionando, obviamente, pues oía la máquina transmitir mis propios pensamientos. Pero la máquina estaba encendida cuando me desperté. Estaba encendido cuando no estaba despierto. ¿Por qué estaría encendido cuando yo no lo estaba?
Las enfermeras fueron amables, pero calladas. Ni siquiera me dijeron sus nombres, y mucho menos respondieron a ninguna pregunta sobre la máquina o el implante. O también, habían firmado acuerdos de confidencialidad o no sabían nada. Personalmente, me inclinaba más por lo segundo. Pero claro, yo era la idiota que se ofreció a que me implantaran un dispositivo misterioso en el cuello. Así que, ¿qué demonios sé yo? No se me ocurrió nada mejor que hacer, así que entré en la página web de Dynamic Medical Machines. Probablemente debería haberlo hecho hace un par de días, pero bueno, pensé que podía excusarme considerando la cirugía y el desmayo posterior. Eran temas corporativos bastante típicos, formando el futuro de los implantes médicos y llevando la tecnología médica hacia el futuro. Y todas esas tonterías que una corporación publica en su sitio web cuando no quiere que sepas exactamente a qué se dedica. Sin embargo, tenían una página con los directivos de la empresa. Y, por supuesto, había una foto de una mujer seria con una sonrisa extrañamente cálida llamada Dra. Isabel Brown. Y como no tenía nada más que hacer, busqué a la Dra. Brown un poco más. Era popular en su campo. Su alma mater la mencionó por su nombre en una reseña de los exalumnos más destacados de su escuela. Un par de patentes a su nombre. Parecía ser la doctora de élite, como describió a todos los demás en ese edificio. En la tercera página de las búsquedas de Google apareció un artículo antiguo, de una copia archivada de Fortune Times de 1979. Ella, con 15 años, no era el tema central del artículo. El tema central era su padre, el doctor, Patrick Brown. Él también era famoso por méritos propios. El artículo describía el centro de pruebas que dirigía. La doctora Brown estaba convencido de que existían psíquicos en el mundo, personas reales que podría encontrar y que confirmarían su creencia de que había algo más en este mundo, algo grandioso y desconocido que podríamos experimentar, pero nunca comprender del todo. Alguien que pudiera saber qué forma tenías en cada carta sin siquiera ver nada. El centro en sí todavía estaba abierto según Google, aunque no había ninguna mención de la doctora Brown en su sitio web. Antes de darme cuenta, ya era de mañana y alguien llamó a mi puerta abierta. «¿Cómo se encuentra esta mañana, señor?» «¿Pinsky?» Zrenia, preguntó el Dr. Brown desde la puerta. Bostecé. No pude dormir. Era de esperar, ya que te despertaste ayer a las 6 de la tarde. ¿Sientes picazón o dolor? Un poco. Lo que me dieron las enfermeras me ayudó mucho, dije. De hecho, tenía un poco de dolor, pero los analgésicos son un remedio de 1000 demonios. Me alegra oír eso. ¿Te animas a que te hagan una prueba con el implante?, preguntó. Noté que tenía un portapapeles en la mano. Claro que no le importaba cómo me sentía. Solo quería comprobar si su preciado implante funcionaba correctamente. ¿El doctor? Joe no hace las pruebas. Ella se burló. Yo diseñé los malditos receptores. Puedo manejar la maldita máquina. Se acercó al carrito y lo giró. Era la primera vez que veía la pantalla conectada a la máquina que, al parecer, podía leerme el pensamiento. Fue decepcionante ver solo el escritorio normal de una computadora con Windows. Hizo clic en un par de iconos irreconocibles y apareció una pantalla. Lo más parecido a lo que podría compararlo sería a un programa de edición de audio. Vamos a empezar las pruebas con un juego de asociación sencillo. Voy a decir una palabra y tú no tienes que hacer nada más que pensar en decirla. ¿Te parece bien? Seguro. Presionó un par de botones en la gran máquina a la que estaba conectada la computadora. Un par de luces parpadearon y el zumbido al que de alguna manera me estaba acostumbrando. Y ella empezó a hablar. Padre, imbécil. Mi padre es un imbécil. Imbécil, dijo una voz computarizada desde el altavoz conectado a la máquina. Era tan inquietante como antes oír mis pensamientos salir de un altavoz. ¿Cómo sabía qué decir y qué no? ¿Cómo separaba la palabra imbécil de lo que pensaba? Trabajo, dijo el médico. Era repartidor en una pizzería. Mi trabajo no importa. Inútil, le dijo el orador al doctor. En realidad no había pensado en esa palabra. Al menos no había pensado que la había pensado. ¿Por qué pensar en cosas te hace dar vueltas? Círculos.
pensamientos y reflexiones sobre círculos. Circulares, formas, cosas. Una luz brillante y un sonido fuerte, y el rostro de la doctora Brown estaba frente al mío. Me estaba iluminando la cara. Bien, estás de vuelta en la tierra de los vivos. ¿Estaba muerto?, pregunté en la niebla. No, claro que no, si puedes seguir la luz. Agitó la linterna frente a su cara, y yo hice lo mejor que pude para seguirla. Parecía digna, así que la doctora Brown le guardó la linterna en el bolsillo. El implante te enviaba retroalimentación al cerebelo. Parece que se ha detenido por ahora, pero creo que ya terminamos las pruebas por hoy. Se acercó a la máquina, accionó un par de interruptores, presionó un par de botones, y el zumbido desapareció. Había algo extraño, pero no supe qué era. Había algo que me faltaba. El médico continuó. Y considerando los continuos problemas con el implante, voy a sugerir mantenerlo aquí hasta que podamos averiguar qué está pasando. ¿Mantenerme aquí? Si te parece bien, me gustaría mucho irme a casa. Creo que me ayudaría. La doctora Brown me miró. La amabilidad que había en su rostro hacía unos momentos desapareció y me dirigió la misma mirada severa que tenía en el ascensor la primera vez que la conocí. Siento mucho tener que hacer esto, Richard. Pero como médico jefe, estoy haciendo cumplir el contrato médico que firmaste. El término técnico es cuarentena médica. La miré. Ella me mantenía aquí, contra mi voluntad. Tomé mi teléfono en cuanto la doctora Brown salió de la habitación. Pensé que si no me quejaba de la cuarentena médica, podría llamar a la policía y largarme de allí. No hubo suerte, claro. Entre la llegada y la salida de la doctora Brown, hicieron algo con el wifi y, por supuesto, no tenía señal en el sótano. Ya no tenía comunicación con el exterior. ¿En qué carajo me había metido? Intenté preguntarle a la enfermera cuando entró sobre el problema de retroalimentación que había mencionado la doctora Brown y, al igual que antes, fueron corteses, pero no dijeron nada sobre detalles específicos. Y, por supuesto, estaban las complicaciones del propio implante. Además del dolor y la molestia, había episodios de vértigo seguidos de ese extraño pensamiento circular que había ocurrido durante la prueba de la mañana. La tercera vez que me pasó, recuperé la conciencia y vi que el televisor, al otro lado de la pared, estaba sintonizado en Fox Business. Así que no solo estaba perdiendo el tiempo, sino que también estaba haciendo cosas durante ese tiempo perdido. Mi mayor pregunta en ese momento era por qué sentía la necesidad de ver Fox Business. Me vino a la cabeza una idea, no algo específico, más bien una necesidad, un deseo desesperado de algún tipo de estímulo, aunque ese estímulo solo fuera la dulce voz del presentador de noticias, que parloteaba sin parar sobre alguna empresa y cómo había estado operando en los últimos días. «Hola», dijo una voz desde la puerta. Levanté la vista y vi al doctor. Vengo a revisar el sitio del implante. ¿Te parece bien? Asentí. No hago mucho más, a menos que cuentes mirar flechas verdes y rojas. El doctor Joe se rió. Me alegra verte de buen humor. Entró en la habitación y sacó una pequeña linterna del mismo tamaño que la doctora Brown había usado antes. Intenté ignorar el dolor de cuello y me giré lo suficiente para mostrárselo. Acercó la cabeza lo suficiente como para que pudiera sentir su aliento en mi cuello, y oí un pequeño clic cuando la linterna se encendió. Todo se ve bien, Daniel. La incisión está cicatrizando bien. Enciendo el receptor y veremos si la señal es clara. Se acercó a la máquina en el carrito. «Rick», le dije. «Me llamo Rick». Se detuvo en seco y me miró. Su expresión fue solo un instante. Una mirada que, junto con todo lo demás que había estado sucediendo, me indicó que algo había salido mal. La mirada desapareció y el hombre sonrió. Por supuesto, mi mente está un poco preocupada hoy. Encendió la máquina y volví a oír el zumbido. Empezó a hacerme las mismas preguntas raras que cuando me puso la tapa durante nuestra prueba inicial. ¿Te sientes atraído sexualmente por los niños? El orador en el carrito intervino antes de que pudiera responder. Por supuesto que no, chino de ojos rasgados. Lo siento mucho, dije con voz entrecortada. El doctor Chow no pareció inmutarse.
No te preocupes, estoy seguro. Alzó la voz como si quisiera que alguien más lo oyera. Eso lo dijo solo por el enojo que sentía por lo que Rick está pasando. Hoy me pregunté por enésima vez en qué demonios me había metido. Cuando todo esto terminara, definitivamente pediría más dinero. Ahora, si sale un tren, parpadeé. El Dr. Joe no estaba en la habitación. Había vuelto a ocurrir. Perdí otro poco de tiempo y la tele volvió a estar encendida. Esto se estaba volviendo ridículo. Tomé mi teléfono de la mesita de noche junto a mi cama. Si volvía a ocurrir algo así, iba a grabarlo. Afortunadamente, ya tenía una aplicación de grabación de voz en mi teléfono, así que la próxima vez que alguno de los médicos viniera a hacerme sus pruebas, estaría preparado. Mi oportunidad llegó más tarde, sobre las 7 de la tarde, o fue al día siguiente. Incluso con el reloj de mi teléfono, me había costado recordar si había estado allí 2 días o solo 1. ¿Cómo se siente, señor Pinsky? Era la doctora Brown otra vez. Con la mayor discreción posible, cambié la pantalla de mi teléfono de un juego a la grabadora de voz y presioné el gran botón rojo. Me siento bien, según el doctor. Joe, la hinchazón está bajando. Me alegra saberlo. ¿Has tenido más problemas de retroalimentación?, preguntó. No había perdido la seriedad desde que me dijo que estaba atrapado aquí abajo. Sí, eso dijo el doctor. So, claro. Mi voz se volvió más venenosa de lo que pretendía. Cada vez me costaba más ocultar mi enfado y rabia con él. Me ignoró y se dirigió a la máquina. Todavía estaba encendida desde la última vez que el doctor So estuvo aquí, así que simplemente pulsó un par de botones y empezó a mover el ratón. Voy a hacer un par de pruebas más para ver si... Él la interrumpió. Para ver si el receptor funciona, lo entiendo. Simplemente haz lo que tengas que hacer. No me voy a ningún lado. Suspiró y su rostro se suavizó un poco. Rick, esta situación no es ideal para ninguno de nosotros. Sé que es mucho pedir, pero podrías intentar no ser... Parpadeé. El zumbido de la máquina se había silenciado y la doctora Brown ya no estaba en la habitación. La realidad me golpeó de golpe y cogí mi teléfono de la mesita de noche. Eran las 7:47 de la noche y la grabadora seguía funcionando. Detuve la grabación a los 43 minutos. Ojalá mi pequeño truco me ayudara a entender qué estaba pasando. Respondió a mis preguntas. Demasiadas. Me salté el primer minuto y empecé a jugar justo cuando la doctora Brown decía: «¿Podrías intentar no enojarte tanto, por favor? Con suerte, pronto averiguaremos qué está pasando». La voz que le respondió fue la voz generada por computadora desde el altavoz del carrito. «¿Cuándo tú y el maldito doctor chino van a descubrir qué diablos está pasando?» «Daniel, bien. Eso significa que el nuevo algoritmo que el doctor Chow ideó funciona», dijo el doctor Brown desde la grabadora. «Genial. Puedo hablarte a través de una maldita computadora cuando quiera. ¿Cuándo vas a averiguar qué demonios salió mal y darme al menos un plazo para que pueda tomar el control de mi nuevo cuerpo?» La voz computarizada continuó hablando a través de la grabación. «Te pagué una cantidad ridícula de dinero para que me hicieras este procedimiento y ahora ni siquiera tengo mi propio cuerpo plagado de enfermedades al cual regresar. Daniel, deja de llamarme así. Para ti soy el señor Warburton». El nombre que pronunció la voz computarizada me sonó, pero no pude identificarlo en ese momento. La grabación continuó. «Señor Warburton, estamos haciendo todo lo posible para averiguar qué sucede. El dispositivo funciona según las especificaciones, así que sabemos que tiene algo que ver con el propio Richard y no con el dispositivo. Eso debería tranquilizarlo un poco, ya que significa que el dispositivo, es decir, usted, no está sufriendo daños en el proceso». La doctora Brown continuó tras la interrupción de la voz computarizada. «Genial. No moriré por segunda vez pronto. Me dijiste que el procedimiento ya se había realizado con éxito con tu propio hijo, la doctora Brown. ¿Eso también fue mentira?» «Claro que no. Mi hijo fue quien adquirió a Richard, así que no manches su nombre cuando no puede defenderse. Ni siquiera estarías hablando por esta computadora si no fuera por él». Pausé la grabación.
El propio hijo de la doctora Brown ya se había sometido al procedimiento. Un procedimiento que podía trasladarte a un cuerpo completamente nuevo contra la voluntad de alguien. Y su hijo me había reclutado para representar a quien quiera que fuera este Daniel. Harold me había reclutado. Ya tenía mis sospechas, claro, pero esa parte de la conversación destruyó cualquier esperanza de ayuda externa. Mi mejor amigo se había ido y lo había reemplazado el hijo de la doctora Brown. Me había mentido durante meses para darle un nuevo cuerpo a este Daniel Warburton. Necesitaba pensar en cómo podía ayudar a Harold, si era posible, y esta grabación era la mejor fuente de información que tenía. Así que presioné el botón para seguir reproduciéndola. La voz computarizada se elevó un par de octavas. También dijiste que tendría acceso a sus recuerdos. Creo que lo llamaste todo el kit y lío, y no tengo acceso alguno. Ni siquiera puedo recordar qué hora es fuera de estas conversaciones cuando decides encender la máquina. Dime, ¿cómo es que este infierno existencial es la segunda vida que me prometiste? La voz de la doctora Brown era tranquila. Señor Warburton, usted firmó la autorización para el procedimiento y se le explicaron claramente los riesgos. Sabía que podían presentarse complicaciones. Cada cuerpo es único. Su química corporal y cerebral son únicas. Nuestras pruebas iniciales mostraron que era particularmente susceptible al implante. Obviamente, hubo algo que no detectamos en la evaluación. Con la prisa que teníamos por usted, era perfectamente posible que se nos escapara algo. En ese momento, la voz computarizada era un grito a todo pulmón. De hecho, transmitía un tono de ira junto con el aumento de volumen. Eres el genio médico que inventó esto. Lamento que mi cáncer haya acelerado tu trabajo. Te pagué para que hicieras tu trabajo y pagué extra para que lo aceleraras. Simplemente resuelve el maldito problema para que pueda volver al trabajo. Algo en la televisión me llamó la atención y detuve la grabación. Apareció la imagen de un hombre mayor con aspecto enfermo, seguida de una noticia de última hora. El director de una importante firma de banca de inversión había fallecido. La razón por la que un canal de negocios decidió cubrir esta noticia era evidente, ya que era una figura clave en el mundo de las inversiones. Lo llamaron visionario por predecir el auge inminente de los teléfonos móviles y los videojuegos, y por invertir en diversas industrias tecnológicas. También mencionaron muchas de sus inversiones posteriores desde que le diagnosticaron un tipo de cáncer particularmente intratable y sus grandes inversiones en la industria biomédica, incluyendo inversiones en una startup de Phoenix llamada Dynamic Medical Machines. Daniel Warburton, gigante de la inversión tecnológica, falleció a los 83 años, dijo el presentador de Fox News a la cámara. Apagué la televisión. No me apetecía ver la cara del hombre al que me habían vendido como producto. Volví a mirar mi teléfono. Seguía sin señal ni acceso a internet. No tenía a mi mejor amigo buscándome. A mi familia no le importaba lo suficiente como para saber que me había ido. Tenía la mente de uno del 1% atrapada en mi cabeza, buscando apoderarse de todo, y un equipo de científicos locos intentando averiguar por qué su implante cerebral no funcionaba. Pero lo que sí tenía era una grabación y mi propia mente rota. Espera un minuto. Abrí la aplicación de grabación, retrocedí un minuto en la grabación y la escuché de nuevo. Necesitaba comprobar algo que dijo Daniel. No tengo acceso a nada. Ni siquiera puedo saber qué hora es fuera de estas conversaciones cuando decides encender la máquina. Los desmayos que he estado teniendo no son solo pérdidas en mi memoria. Daniel tampoco puede recordarlos. Obviamente, yo, o él, hacía algo durante los desmayos que ninguno de los dos recordaba. No tenía explicación, pues sabía menos que Daniel sobre lo que estaba pasando. Pero solo cuando Daniel podía hablar con ellos era cuando encendían la máquina. El único momento en que podía recordarlo era cuando la máquina estaba encendida. Miré la máquina en la esquina. Estaba apagada. Volví a mirar el teléfono que tenía en la mano. Tenía que tomar una decisión ahora mismo. No sabía cuándo aparecerían el doctor, Joe, la doctora Brown o alguna de las enfermeras. Si alguna oía la grabación, probablemente se llevarían el teléfono y el cargador y estaría en un lío.
Si decidía encender la máquina e intentar hablar con Daniel con la información que tenía, no tendría mucho tiempo para intentar que nos sacara de allí. Ni siquiera sabía si podía decirle algo que lo hiciera gastar sus increíbles recursos para sacarme de allí. Pero mis circunstancias me obligaban a la desesperación. Así que la verdadera pregunta que tenía que hacerme era: ¿puedes amenazar a un fantasma con la muerte? Un golpe en la puerta. Hola, amigo. ¿Cómo estás? Harold. O al menos era su cuerpo, su voz y su cabello. Incluso era su sonrisa. Pero tenía que recordar que no era Harold quien estaba allí. Podría estar mejor, la verdad. Sigo teniendo desmayos y no entienden qué demonios está pasando. Me detuve un segundo y de repente se me ocurrió una idea. No creo que la doctora Brown sepa exactamente lo que está haciendo. Observé atentamente a Harold al mencionar a la doctora Brown. Hubo un leve indicio de molestia antes de que volviera a sonreír. Si no hubiera estado prestando tanta atención, probablemente no lo habría visto. Y así fue. La última esperanza de que Harold estuviera allí dentro finalmente se había esfumado. Estoy seguro de que están haciendo todo lo posible. Siempre fue muy amable cuando estuve aquí. Si pasa algo, seguro que lo resolverán pronto, dijo Harold, el hijo de la doctora Brown. Ahora que sabía la verdad, cada segundo que hablaba con él era una tortura. Cada segundo, esta cosa fingía ser mi amiga. Cada segundo, se filtraba en los recuerdos de mi amiga e intentaba hacerse pasar por mi mejor amiga. ¿Crees que tengan cámaras o algo aquí?, le pregunté. ¿Eh? En esta habitación. ¿Crees que tienen cámaras, micrófonos o algo? Miró a su alrededor, imitando bastante bien a alguien que no conocía su paradero. No veo ninguna, pero me sorprendería que este lugar no tuviera muchísimas cámaras. ¿Por qué lo preguntas? Lo pensé un segundo. Realmente lo necesitaba cerca para susurrarle algo que una cámara no captaría. Me preguntaba algo sobre... ya sabes. Hice un gesto rápido de golpear un porro con los dedos. Él se rió y dijo: amigo, te hicieron una prueba de drogas. Saben más sobre ti que tú mismo. Mierda. Seguro que sí. Solo necesito preguntarte algo y no quiero que la cámara lo capte. Suspiró. Bien, amigo, pero no entiendo por qué tanto alboroto. Se acercó a la cama y acercó su oído a mi cabeza. Me giré y me tapé la boca para susurrarle al oído: que no se entere, pero sé quién eres. Cuando eche la cabeza hacia atrás y deje de susurrar, vas a inventar alguna excusa para irte, y si le dices a tu madre o a cualquier otra persona que sé quién eres, en cuanto pueda, me arrancaré este implante del cuello y el preciado proyecto de tu madre perderá toda su financiación. ¿Entendido? Aparté la boca de su oreja y lo miré. Giró ligeramente la cabeza y pude ver la mirada fija de alguien que definitivamente no era Harold. No sabía si se tomaría en serio mi amenaza de arrancarme el implante, pero en ese momento solo podía esperar que lo hiciera. Ni siquiera sabía si podría hacer lo que dije. Claro, amigo, dijo con la voz de Harold, pero ahora podía ver tras sus ojos. No había nada de mi amigo. Recuerdos y gestos, sí, pero nada de mi verdadero amigo. Sí, esperaba que pudieras traer esas cosas de mi apartamento. ¿Te parece bien, amigo?, le pregunté. Claro, hombre, claro. ¿Hay algo más que pueda traerte mientras estoy allí? Pensé por un segundo. Un par de pantalones, quizás. No me han devuelto el que tenía cuando llegué aquí y hay un poco de corriente de aire. Él se quedó mirando. Por supuesto. ¿Debería irme ahora? Asentí. Sí. Se está volviendo raro no usar pantalones delante de otras personas. Harold se fue. Pero claro que no era Harold. Tenía que recordarlo. Como sea que lo logré, el hijo de la doctora Brown me estaba escuchando por ahora y necesitaba hacer algo al respecto. Quizás Daniel podría ayudar. Me quedé mirando la máquina en la esquina de la habitación. ¿Cómo se suponía que iba a hablar con Daniel sin caer en el desmayo que me habían provocado? Recordé los experimentos que me habían hecho hasta entonces. Habían hecho algo en la computadora y, de alguna manera, habían activado el receptor. Luego, claro, todo se volvió negro y no pude recordar nada, excepto que no me desmayaba cada vez.
Estaban las pruebas al principio, cuando el orador simplemente gritaba lo que yo pensaba. No exactamente lo que pensaba, sino solo la idea general. Podría haber sido Daniel, o al menos la parte de Daniel lo suficientemente coherente como para hablar e interpretar mis pensamientos. Hace apenas un día me preguntaba cómo gastar mi dinero, y ahora tengo que descubrir cómo hacer funcionar una maldita máquina de leer mentes. O quizás fue hace 2 días. Era difícil llevar la cuenta cuando no había sol, y se oscurecía cada 30 segundos. Agarré mi teléfono de la mesa auxiliar. 22 horas y 7 minutos. Las enfermeras ya habían traído la cena, y, a menos que las llamara por alguna razón, no tenían por qué venir. La doctora Brown nunca había llegado después de las 7 p.m. y solo había visto al doctor. Una vez desde que llegué. A la mierda con eso. Me levanté de la cama e intenté ponerme de pie. Me mareé un momento mientras la sangre me subía de la cabeza al resto del cuerpo. Tuve que agarrarme a la cama y estabilizarme un momento antes de poder mantenerme en pie. Después de 1 minuto, el mareo cesó y pude ponerme de pie por mí mismo. La máquina estaba en un rincón de la habitación. Había visto a la doctora Brown encenderla más de una vez, así que pulsé los interruptores que recordaba haber accionado y encendí la pantalla. La máquina se encendió y empezó a zumbar de esa forma tan familiar. La pantalla mostraba un par de programas diferentes y, por desgracia, no tenía ni idea de cuál era el que la doctora Brown había abierto para que Daniel pudiera oírse por el altavoz. No sabía qué hacer y decidí probar cada uno. Tenía tiempo para probar y fallar, así que abrí el primer programa que aparecía. Y por primera vez en mi vida, la suerte me acompañó y el programa que parecía editar audio se abrió a la primera. Intenté navegar por el programa mirando los menús desplegables, sin tener ni idea de qué hacía cada uno, hasta que vi una sección de recientemente abiertos, con una lista de 2 archivos diferentes. Uno de los archivos era una cadena de números y letras de aspecto aleatorio, pero el otro estaba claramente llamado Daniel. Bueno, eso fue bastante conveniente. Abrí el archivo de Daniel y las distintas líneas en la pantalla comenzaron a moverse, y el zumbido de la máquina se hizo más fuerte. El altavoz cobró vida. ¿Es usted otra vez, doctora Brown? Él estaba allí, el hombre que pagó una fortuna para robarme mi cuerpo, mi vida y mi juventud, me hablaba ahora mismo. Ninguno de los dos estaba en buena posición. Los dos estábamos atrapados aquí abajo con una maquinaria defectuosa y nadie podía entender qué demonios estaba pasando. Ambos estábamos en problemas mientras nos quedáramos aquí. Señor Warburton, tenemos mucho de qué hablar. ¿Quién es? Te juro que sí es ese maldito. No soy el doctor. Me llamo Richard Pinsky. Interrumpí al orador. Hizo una pausa por un segundo antes de preguntar. ¿Quién? Suspiré con fastidio. Claro que ni siquiera me consideraba una persona. Solo era un cuerpo vacío que él podía habitar. Me llamo Richard. Creo que la doctora Brown me mencionó en sus conversaciones anteriores. Dije con seguridad. El orador no respondió. Suspiré de nuevo. Soy el maldito traje de carne por el que le pagaste al doctor Roberts una suma ridícula de dinero para comprarlo. Ah, sí. ¿Qué puedo hacer por usted?, dijo el orador amablemente. Esto no tenía ningún sentido. ¿Dónde estaba el imbécil que oí en la grabación que gritaba cada frase? Señor Warburton, no voy a edulcorar la situación. Ambos estamos en serios problemas. El implante no funciona bien por alguna razón y sigo teniendo desmayos. Mira, niño, simplemente no me importa lo que te pase. Obviamente te tomaste muchas molestias para descubrir cómo encender esta máquina y hablar conmigo. Dime por qué debería escucharte. El orador dio el ultimátum. ¿Qué podía decirle para convencerlo de que me ayudara? Este gigante de la industria que controló el destino de la industria tecnológica durante casi toda su vida, un multimillonario, que parecía haber financiado todo el proyecto para burlar a la muerte. Rayos, ya había muerto. Corrección, estaba muerto para el mundo exterior. Y si estaba muerto para el mundo exterior y aún quería controlar su imperio, entonces la propiedad de dicho imperio tendría que ser transferida de él a mí
de alguna manera. Así que lo engañé. Sé lo del testamento, dije. El altavoz permaneció en silencio. No había funcionado. Mi última oportunidad de salir de este infierno acababa de pasar y la había jodido como lo había jodido todo. Iba a estar encadenado a la cama en cuanto el doctor Brown o el doctor Joe volvieran a hablar con Daniel. No podía hacer nada. «Tienen agallas, chicos», dijo de repente el que hablaba. «Y me tendrían a mi lado si, bueno, las tuviera. Pero el testamento no significa nada una vez que me arreglen el implante». Me escuchaba. Quizás si le daba más razones para creer que no saldría de aquí, podría usar toda la fuerza de sus abogados y su dinero para sacarme de aquí. Para sacarnos de aquí, en realidad. Y estaba bastante seguro de que tenía algo que lo convencería. «No eres tonto, Daniel. El implante es obviamente defectuoso. Si no, obviamente tendrías el control de mi cuerpo y yo ni siquiera me enteraría de lo que pasa. Ni siquiera sé cuánto tiempo llevo aquí abajo por la cantidad de desmayos que he tenido. Y cada vez son peores». Pero la doctora Brown ... interrumpía a Daniel. La doctora Brown y el doctor Joe son solo dos médicos. Si nos vamos de aquí, podríamos tener un equipo de médicos averiguando qué demonios está pasando. El implante está defectuoso. ¿Y quieres arriesgarte a que se rompa y nos mate a ambos? El orador guardó silencio. Me había arriesgado mucho al ser tan directo. Solo podía esperar que me escuchara y me creyera lo de los desmayos, aunque fuera un poco exagerado. Desafortunadamente, probablemente tengas razón, admitió finalmente. ¿Tienes teléfono? Sí, pero han hecho algo y no puedo llamar. Creo que conozco a alguien que podría ayudar. Me sorprendió poder dormir, considerando lo nervioso que estaba por verlo. Un par de horas, de hecho, así que estaba completamente descansado cuando oí que llamaban a mi puerta. Era el hijo de la doctora Brown, disfrazado de Harold. Llevaba unos vaqueros míos que enseguida tiró sobre la cama. «Eres un idiota», me dijo sin pretender ser Harold. Hice una pausa y pregunté, «¿Disculpe? Pero qué suerte tienes. Mi madre no llega al laboratorio hasta dentro de una hora, y el doctor Joe está echando una siesta en su laboratorio. Si no hubiera estado en las cámaras la mayor parte del tiempo, te habrían visto hablando con Daniel». Miré los vaqueros que había tirado sobre la cama. «¿Por qué me ayudas? ¿Por qué me escuchaste cuando te dije que sabía quién eras?» Suspiró de una manera que yo jamás habría suspirado, y me habló con una cadencia y un tono que Harold jamás había tenido. «Oí la ira en tu voz. Y mi madre te quitó a tu mejor amigo». Hizo una pausa y luego preguntó, «¿Sabes para qué sirve el implante?» Empecé a ponerme los pantalones que había tirado sobre la cama. Además de hacer alguna invasión de mierda de ladrones de cuerpos, se rió. Me molestó porque me recordó la risa y la sonrisa fáciles de Harold. «Contiene la conciencia de una persona. ¿O es una copia? No estoy completamente seguro. No es algo en lo que quiera pensar, pero es alguien implantado en un cuerpo y conectado a su cerebro. Lo que ya está ahí no desaparece. Sigo teniendo acceso a los recuerdos de Harold y a lo que sabe». «Si intentas hacerme sentir comprensivo, no lo estás logrando», lo interrumpí. «Claro que no. No es ese el punto. Solo quiero que sepas que sé lo que Harold pensaba de ti, cómo pensaba de ti, todos los buenos recuerdos que tenía de ti y lo buena amiga que eras para él. No te mereces esta mierda y Harold no se la merece. No tienes que preocuparte por llamar a los abogados de Daniel porque ya lo hice». Dejé de ponerme los pantalones y lo miré. «¿Qué?» «Ya llamé a sus abogados. Llegarán en cualquier momento, así que deberías terminar de ponerte los pantalones». Señaló los pantalones que aún estaban a medio poner. Me reí y dije, «Probablemente no debería conocer a mi nuevo abogado sin pantalones». Los abogados llegaron con un par de policías unos 30 minutos después. El doctor Chow no armó mucho alboroto cuando se le presentó una orden judicial que exigía la liberación del señor Richard Pinsky, emitida por un juez federal. Sin la doctora Brown en el edificio, todos cedieron ante la fuerza de las demandas y las acusaciones de secuestro. Esta vez estoy en un hospital de verdad. Las enfermeras son amables y muy específicas al responder a mis preguntas.
El equipo médico no entiende nada del implante en mi cuello, pero confían en que el especialista sepa que el dinero de Daniel se está yendo a la suite de un hotel de lujo. Les conté lo que sabía sobre el implante, y aunque no me creyeron, escucharon la grabación en mi teléfono. Eso, sumado a un par de declaraciones judiciales de personas que trabajaban en el edificio de Dynamic Medical Machines, pareció convencerlos. Sigo teniendo desmayos. No empeoran, pero definitivamente no mejoran. Daniel sigue aquí. Tenía razón sobre el testamento que me dejaba la mayor parte de su fortuna. Hubo rumores de un pariente lejano, pero Daniel me aseguró, a través de la máquina que siempre estaba en la habitación a petición mía, que el testamento era irreprochable, lo cual fue una lástima para él, ya que legalmente estaba muerto, aunque por ahora parecía bastante contento cuidando su dinero y viendo Fox News. Tim, el hijo de la doctora Brown, ha visitado el hospital un par de veces para ver cómo estaba. No puedo culparlo por lo que su madre le hizo, implantándolo contra su voluntad en mi mejor amiga. Sí, es decir, no podría haberme reclutado y metido en esta situación, pero lo siento por él. Se ofreció a que le quitaran el implante, pero los médicos solo miraron su radiografía y dijeron que lo mataría. Así que nada es tan grave ahora, mientras estoy en esta cama de hospital escribiendo esto. Me van a operar mañana. No sé si es la misma cirugía que habría matado a Tim, pero a veces es difícil prestar atención. Confío en ellos, ya que son los que no tienen implantes en la cabeza. Los que no tienen cabeza, implantes sin uno. Cabezas sin implantes, implantes sin cabeza.